tercera. Batazo, bien conectado a la parte izquierda del campo. ¡La bola! Cuadrangular enorme de Eliezer Alfonso. En caso de no clasificar hoy, esa pelota va de hit imparable para Eliezer Alfonso. Right on the money. ¡Huracán! Eliezer Alfonso acaba de empatar a Robert Pérez en el liderato de jonrones enorme. No puedo pedir más a Dios, no puedo pedir más a la pelota. ¿Qué más le puedo pedir? Dame 2 hijos peloteros, ya los tengo. Tengo una hija hembra. Tengo el segundo hijo mío, es Jordan Alfonso, que es actor de cine. Y de verdad que me siento emocionado por ellos mismos, pues. Los invito a seguir el canal de YouTube de mi pana Marcos. Marcos, ya sabes, denle like a todo, dejen su comentario y apoyen que el pana está haciendo buena chamba. Venezolano, papá, ya sabes. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, después de que Antonio Armas dejara el récord de 97 jonrones de por vida en el circuito rentado nacional, varios peloteros intentaron superarlo y finalmente Robert Pérez, Alex Cabrera y Eliezer Alfonso lograron hacerlo. Cada uno de ellos intentó quedarse con el liderato histórico en ese departamento hasta que finalmente Eliezer Alfonso superó a Alex Cabrera y a Robert Pérez. Hoy vamos a tener la oportunidad de recibirlo para que nos cuente un poco sobre todo eso, sobre qué significa ser el hombre de más poder en la historia de nuestro circuito y finalmente poder quedarse con ese récord que ahora sí luce bastante difícil de ser superado por cualquier jugador, sobre todo porque cada vez con menos frecuencia alguien tiene una carrera con semejante trayectoria y longeva en el béisbol venezolano. Vamos a recibir hoy a Eliezer Alfonso para hablar de su carrera y de su trayectoria y también discutir de todo lo que fue esa lucha con Robert Pérez y Alex Cabrera. Yo soy Marcos Grunfeld. Este es mi canal de YouTube de BeatWriter. Se pueden suscribir en la parte de abajo de la pantalla, en el botón rojo donde dice suscribirse, darle a la campanita que está al lado para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y después también nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Allí ustedes reciben beneficios exclusivos, pueden ver contenido que no publicamos en nuestra cuenta de YouTube y de esta manera nos apoyan a seguir creciendo en el canal. Espero que disfruten de este contenido y ahora sí vamos a empezar recibiendo la visita de Eliezer Alfonso, que además nos trae una sorpresa. ¿Cómo surgió la pasión al béisbol si no existía la pelota en Puerto La Cruz como tal? Bueno, éxito por el fallecimiento de mi hermana, que mi padre, él soñaba que yo fuera boxeador. Y mi madre, estaban recolectando niños en los barrios y le dijeron que se me podía meter y me metió a jugar béisbol. Pues de ahí fue que empecé a agarrar ese amor y al pasar del tiempo fue cuando sale Caribe de Oriente. Y yo como niño iba al estadio y veía a Antonio Armas, a Robert Pérez. Yo decía, ¿cómo quisiera yo también estar allí? Y yo pienso que es el trabajo y el esfuerzo que hice durante todo ese tiempo que logró estar allí en un estadio de béisbol profesional. ¿Era una meta, Eliezer, llegar a tener esa cantidad de poder para convertirte en el líder en jonrones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Bueno, nunca pasó por mi mente en que iba a ser el número 1 en jonrones.
yo siempre lo que le pedía a Dios era que me diera salud, que yo me preparaba y podía lograr los objetivos que me proponía. Y de verdad, y nunca en mi mente pasó. Yo lo único que le pedía a Dios era que me diera la oportunidad de estar en el terreno de juego, salir en la televisor para que me vieran, y eso es lo que me emocionaba. Y gracias a Dios, bueno, la carrera que tuve, no me puedo quejar de la carrera, y ahora ser el número 1 en cuadrangulares, cuando veía que estaba persiguiendo a Antonio Armas, a Robert Pérez, yo decía, oye, yo cuando niño, yo iba al estadio y los veía a esos personajes, y ahora jugar con ellos, y ahora romper el récord de Antonio Armas, y después también romper el récord de la pared negra, es algo que nunca pasó por mi cabeza que iba a ser el número 1. En estos días, pues, además de que se cumplió el 33º aniversario de Caribes, de su fundación, además, pues, recientemente también murió Toquita Mejías. ¿Qué significó ella para ti como figura del deporte anzoáteguense? Bueno, fue una fanática maravillosa. Cuando niño, una de las hijas de ella tenía un equipo de béisbol llamado Marinero, y la conocí desde que yo estaba en el inicio en el béisbol de la categoría compotica. Ella siempre estaba en un estadio y era una señora feliz y una señora que me vio crecer a mis hijos y me apoyó muchísimo en mi carrera. Aparte de mi mamá, que siempre estuvo allí, esa señora al 100% conmigo, me quería como un hijo, y en la misma gravedad de ella siempre me nombraba, siempre estuve allí con ella, pero bueno, falleció, pero la tengo presente como que estuviera viva todos los días. Cuando deciden fundar a Caribes de Oriente, ¿qué sentiste? Porque finalmente la ciudad donde naciste iba a tener un equipo de béisbol. El primer juego, me recuerdo clarito, Caribe Zulia. Me recuerdo que fue el primer juego cuando pisé el estadio Alfonso Chico Carraquel. Y lo único que siempre yo soñaba era que quería estar allí. Y yo dije, bueno, y cuando logré mi primera firma, que fue con el equipo Cardenales de San Luis, dije, bueno, voy a jugar con el equipo de aquí, para que mis padres, las personas que me vieron jugar criollito aquí en Puerto La Cruz, vayan al estadio y me sigan viendo. Tú sí tuviste la oportunidad, después de que tus hijos vivieran más de cerca el béisbol, y también se lo quiero preguntar a ellos, ¿tenías la oportunidad de llevarlos a San Francisco cuando estabas allá, o a los Marineros de Seattle cuando jugaste con alguna de esas organizaciones? Y si tuvieron la oportunidad de verte jugar en Grandes Ligas. Sí, ellos me vieron jugar. Eliezer sí no estuvo conmigo en esos momentos. Estaba aquí en la cuestión, estaba más adelantado en el liceo y eso, no convivió conmigo en la cuestión pero Omar era más pequeño y estudiaba allá, y sí vio los juegos en San Francisco, conoció a Barry Bonds, Omar Vizquel, y con los Marineros de Seattle. ¿Y qué recuerdas de eso, Omar? ¿O estabas muy niño? No, cuando estaba con San Francisco estaba muy niño, pero luego de eso, o sea, siempre vi a Omar Vizquel, a Miguelito, a todos ellos. ¿Y conservas algún recuerdo? Cuando todos los whisky lo sacó del dogado. No debes recordar. ¿Cómo es eso? No, eso fue una vez que estábamos en Colorado y allá era el capitán Tulowitzki. Y mandó a sacar a todos los niños del dogado. Yo me fui al otro día, pero después como que le agarré un poco de confianza y bueno, me la pasaba con él para arriba y para abajo. Eliezer, ¿por qué decidías no estar con tu papá en esos momentos? ¿O era porque tenías la responsabilidad con los estudios y no te permitía eso, acompañar a tu papá en esos momentos? Sí, estaba con la cuestión de los estudios, y también en esos momentos ya mi madre no estaba con mi padre, lastimosamente, ¿sabes? Problemas ya aparte, y en esos momentos no pude haber compartido con mi padre, pero
En los momentos que sí pude compartir con él en Venezuela, cada vez que tenía la oportunidad trataba de agarrar cada cosa que podía, cada cosa positiva que él me transmitía, que él trataba de enseñarme. Y eso creo que en la corta carrera que llevo hasta ahora, creo que me ha ayudado mucho. La decisión de los tres de ser receptor, ¿es por emular a su papá o es porque les recomendaron que esa es la posición idónea para ustedes? No, tú sabes que yo criticaba eso, pues. Yo mismo le decía a ellos, oye, hermanos, hay 8 posiciones más y van a buscar la posición más difícil. Pero ellos se empeñaron que era esa, pues. ¿Entiendes? Lo puse para la receptoria porque toda su carrera había jugado shortstop, pero yo veía que la velocidad era un poco lento y los movimientos, entonces no, vamos a para que catcher, porque tú tienes el físico es de catcher y tu velocidad es como para un receptor. Y gracias a Dios el cambio que le hice, bueno, se logró el objetivo que es conseguirle su contrato y ya ahora tiene ya 4 años con los Tigres de Detroit. Eliezer, ¿y a ti qué te motivó ser catcher? ¿Cómo elegiste esa posición? Bueno, cuando yo estaba pequeño, a mí me gustaba la posición, pero yo tenía un problema con mis pies, que yo caminaba un poco de lado. Entonces, Mata, que era el médico en ese tiempo, él me decía que no podía jugar esa posición. Y claro, cuando uno está niño, uno no entiende esas cosas. Entonces yo veía a los demás compañeros míos que podían jugar esa posición y yo decía que por qué no me ponían, o a veces me ponía a llorar porque yo quería jugar esa posición, porque veía a mi padre, entonces decía, no sé como él. Pero tenía que jugar era otra posición porque él decía que el tiempo que yo iba a pasar agachado, cuando estuviera más grande, no iba a poder ni siquiera seguir jugando. Entonces, a medida que fui creciendo, con los tratamientos, los zapatos, las plantillas y todas esas cosas, fue que pude ir mejorando, hasta que llegó un momento que como lo dijo mi papá ahorita, pude hacer el cambio de shortstop a catcher, porque ya no tenía el mismo alcance. Entonces mi papá decía, si tú puedes lanzar, puedes batear, no puedes correr tanto por tu físico, pero puedes ser un buen catcher, decía. Y ahí fue que me motivó más, porque ya que tuve la evolución con el problema físico que traía por mis piernas, y le fui poniendo empeño a la posición, y como yo quería ser como él, también veía a Iván Rodríguez, que es uno de mis favoritos, y ahí fue que fui aprendiendo y ya gracias a Dios sí puedo quechar. ¿Y para ti, Omar? Mira, yo desde pequeño a mí siempre me gustó esa posición. Yo antes jugaba tercera base. Okay. Y mi papá quería yo jugar a tercera base, pero después que fui para la academia, la cosa, me quedé quechando y a mí me gusta mi posición. La verdad que me gusta mi posición. Para el papá, ¿qué significaba esa posición y cómo llegó a ella? Bueno, yo como en criollito de tercera base, uno no tiene ningún tipo de posición. Ya ahorita actualmente muchas cosas han cambiado con las academias. En el tiempo mío ahí no existía academia, tenías que prepararte tú mismo. Cuando llegaron scouts tú ibas y te chequeaban. Ahorita totalmente todo ha cambiado con las academias. Ya el muchacho ya se empieza a preparar de los 12 años, 13 años, y ya te va viendo la posición que puede jugar. Y la posición, yo quería ser lanzador, pero yo bateaba. Entonces, una vez fui a representar al estado en Suátegui y un día lancé y el siguiente día me pusieron de receptor. Ahí me agarraron como refuerzo para un mundial para Cuba. No pude ir, en ese momento fue que me firmaron como receptor y yo no había quechado casi nunca en mi carrera, pues en criollito ni nada de eso había quechado. Yo llegué a Estados Unidos y yo lloraba porque yo decía que no podía bloquear. ¿Sabes? Se me había hecho bastante difícil. Pero gracias a Dios, un preparador que estuve allá me ayudó muchísimo. Me regaló un equipo de queche, llévatelo al cuarto, te pone frente al vidrio, te lanza, te tira. Y fui viendo, y después me fui enamorando de mi posición. Y me daba de cuenta que cuando estaba detrás del home plate, veía más resultados bateando que cuando era primera base o bateador designado. Cuando te firman en ligas menores, Eliezer padre,
pasas primero por Johnson City, por New Jersey, por Peoria, por esas 3 ciudades. ¿Cómo fue esa adaptación de salir de Venezuela y dar esos primeros pasos en ligas menores? Y me llamó poderosamente mucho la atención algo, Eliezer, porque tú fuiste un gran jonronero, pero en esos 3 primeros años todavía no mostrabas el poder que al final lograste desarrollar. ¿Cómo recuerdas que se dio esa transición para convertirte en ese slugger que al final fue lo que te caracterizó? Una persona que me ayudó muchísimo en mi carrera, y pienso que con la enseñanza que él me dio en ese momento, que fue que conseguí la fuerza. Yo bateaba mucho con un bate 33. Y la persona que fue el Cañón Quintana, él me dijo: oye, Alfonso, yo te veo batear a ti y tú puedes dar jonrones, me dijo él. Y yo le digo: pero me dijo, cambia el bate que usted usa. Usted usa 33, agarra un bate 34 porque usted tiene fuerza para usar un bate 34. Y en ese momento vi la diferencia de cuando golpeaba la bola, cómo la bola me salía del bate. Y me ponía a trabajar con él, le preguntaba muchísimo. Antonio Armas también me ayudó muchísimo. Y yo pienso que esas 2 personas en mi carrera me ayudaron en el aprendizaje de usar la mano de arriba por dentro. Porque muchos piensan que es usar el cuerpo y eso. No, uno tiene que batear con las manos. Y yo pienso que ahí fue que vino el poder mío. A partir de ese momento que el señor Cañón Quintana y el señor Antonio Armas me dieron el consejo que me dieron. ¿Recuerdas tu debut con Caribe, Eliezer? Fue el 20 de octubre del 97. Creo, si no tengo mala memoria, le metí el primer hit a René Reyes, a Renny Duarte. Ok, sí, correcto, es correcto. Me dijo que había sido una granada que yo le tiré. Él dijo: no, fue una granada que me diste, quítate toda la grama del estadio. Y le digo: eso es hit, eso no es granada, eso es hit. Y después, me recuerdo claro, el primer cuadrangular que di, aquí lo di en Puerto La Cruz. No me recuerdo el nombre del lanzador norteamericano. Le estaba tirando no run a Caribe de Anzoátegui en el 6º inning. Estaba en el bullpen, me llamaron con un turno y le di cuadrangular. En 2002, cuando fue el paro petrolero, estabas teniendo tu mejor campaña en ese momento, Eliezer, y habías dado 8 jonrones, tenías 581 de slugging y 43 hits en 36 juegos al momento que se canceló esa temporada. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando anunciaron que ya no iba a continuar? Porque por el buen desempeño que traía. Bueno, como te digo, yo como se lo consejo que le doy a mis hijos, lo más importante en esta carrera es prepararse. Y yo pienso cuando agarré, porque primero los primeros años míos yo agarraba eso, era un juego de béisbol y ya. Pero ya cuando yo agarré la seriedad de que el béisbol era mi trabajo, hice el análisis que es igual cuando tú estás en una oficina. Si tú en la oficina no produces, viene otro y produce, te van a botar de la oficina. Y eso empezó a mi mente a llegar, que si no producía, no hacía mi trabajo, no me preparaba, podía llegar a otro y entrar por mí. Y lo que yo pensé en ese momento, bueno, si Dios lo quiso así, será así. Pero me sentí tan bien porque me preparé muchísimo y yo pienso que fue por eso la campaña que tuve en ese 2002. Hay 3 momentos que yo diría o 3 o 4 momentos, Eliezer, que yo diría que son claves y quisiera también que lo compartieran como una anécdota familiar, ¿no? El día que diste 3 jonrones, 2 de ellos a Edwin Hurtado, que además esos años él era de los pitchers top de la liga. El día que superaste el récord de jonrones en ese momento creo que lo tenía Alex Cabrera, y lo lograste superar y quedarte con el liderato. Y el día que conseguiste el primer título de Caribes de Anzoátegui, ¿cómo vivieron eso como familia? Bueno, cuando di los 3 cuadrangulares contra un Hurtado, yo cada vez que lo veía le pedía bendición. Bendición. Porque era un lanzador que de verdad no era de la velocidad que tenía, sino que me agarraba y me ponía loco, me volvía loco. Y hasta ese día que le di el primer cuadrangular, la pelota me la dieron. Me recuerdo yo agarré una pelota y se la mandé para allá para que me la filmara. Él me filmó la pelota y después vine el siguiente turno y le di otra vez cuadrangular. Le di 2 cuadrangulares esa noche. Y de verdad que es un momento, ya 3 cuadrangulares en una noche, un momento maravilloso que cualquier pelotero lo quisiera hacer. Y cuando el primer campeonato con Caribe de Anzoátegui, también me sentí, yo dije, bueno, tanto trabajo, 25 años con el equipo de Caribe, no voy a tener un campeón. Y yo dije, bueno,
se logró. No salí de Caribe sin un campeonato. Aquí estoy y seguiré aquí hasta donde se pueda seguir con el equipo Caribe Anzoátegui. ¿Qué Y en momento? la otra parte, cuando rompí los récords de cuadrangulares, fue a Robert Pérez. Y porque yo le decía a él el día que llegué al jonrón número 100, fue que lo llamé y le dije, empezó tu persecución. Y él lo que hacía era reírse. Y él tomaba las cosas como un chiste mío. Y yo le decía, bueno, no te preocupes que empezó la persecución tuya. Y entonces cuando ya le rompo el récord, le rompo el récord como un día, y el siguiente día Robert Pérez lo metieron a jugar de otro cuadrangular. Y yo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero yo esa misma noche también disparé otro cuadrangular, nos empatamos otra vez. Y esa semana me recuerdo que di 3 cuadrangulares. En ese tiempo era chistoso porque mis hijos andaban conmigo. Yo les decía, acompáñenme para que estén cuando yo rompa el récord. Fueron a Margarita, no di un cuadrangular. Fueron para allá, no di ninguno. Ahora se quedan, le dije, se quedan. Y me llevo a Eliana, a la niña hembra me la llevo, y a mi esposa fueron conmigo, y le dije, bueno, vamos a ver si ustedes tienen la suerte para romper el récord. Y esa semana di 3 cuadrangulares y rompí el récord y me le fui a Robert Pérez. ¿Ustedes recuerdan? Yo pienso que estos dos ligaban que no lo rompieran. ¿Ustedes recuerdan esos momentos de haber vivido eso con su papá? ¿O estaban todavía muy pequeños? Sí, yo iba a decir ahorita, eso es una anécdota porque nosotros nos fuimos con él, estábamos mi mamá, Elías y yo. Entonces, pasamos como 2 semanas con él en Margarita y nada. Faltaban 2 honrones, el de empatar y el de romperlo. Nos fuimos para la casa, por Puerto La Cruz, y se van ellos para Caracas. Entonces nos quedamos Elías y yo, porque nos dijo, no, ustedes son una sala. Dale pues. Se fue mi hermana y mi mamá, y esa noche en Caracas Dios rompe empatarlo. No nos dijo nada, nos llamó, fino. Al otro día se van para Valencia, y cuando rompe el récord y eso, me llamó mi mamá, todo eso fino. Cuando termina el juego, nos llamó, estábamos en la casa de Elías y yo, y nos dijo, no, ustedes son lo que son una cuerda de sal, ustedes dos. Ese día fue gracioso porque ese día, además de el día que lo empató, porque además de jonrón ese día, batió como de 4-4, 5-5, si no mal recuerdo. Y en una de esas dio un hit. Y usted sabe que mi papá era una de las personas que yo digo que es de las que más disfruta el juego, que al máximo. Que eso es una de las cosas que él nos enseña, que cuando nosotros entremos en esas 2 rayas, nos divertamos. Que eso se trata el juego. Si nosotros nos divertimos, las cosas van a salir bien. Entonces recuerdo que dio un hit hacia el right field, impulsó una carrera, entonces él tenía la maña de cruzar en primera como si él iba a seguir para segunda. Sí. Y en una de esas se cayó y el manager en ese momento era Henry Blanco, y nosotros desde la casa viéndolo, muertos de la risa. Y esa fue una semana muy, muy positiva para él, porque dio 3 cuadrangulares, el de empatar, el de pasar a Robert, y después terminando la semana, un domingo también, cada otro cuadrangular en Caracas, que yo digo que ese era el estadio preferido de él, porque cada vez que iba para Caracas yo decía, hoy va a reventar, decía yo. El problema es que ellos son unos alitas cortas, eso es el problema. Eliezer, quiero abordar un poquito el tema de lo que fue la primera final de Caribe en la 2003-2004. Como tú dijiste, tenía 25 años en la liga y no habían podido conseguir. Y bueno, a partir de ahí comienza un punto de inflexión para mí, para la organización de Caribe Anzoátegui, que además en los últimos años ha sido de los equipos más competitivos de la liga y han logrado, digamos, no sé si tienes la misma percepción que yo, pero han logrado revertir aquello que al principio la afición era caraquista o magallanera y después con los éxitos recientes de Caribe han podido migrar a tener una afición de Caribes como tal, y tú has sido parte fundamental de eso, Eliezer. Todo lo que lograste con la organización, ¿cómo fue ver, la primera pregunta al respecto de eso es cómo fue ver esa transición de vivir quizás cuando Caribes todavía no tenía una afición sólida a lo que es hoy? Porque yo fui el año pasado al Chico Carrasquel y ya la gente siente una identificación con Caribes de Anzoátegui, cosa que creo que antes no pasaba, pero igual quiero que lo cuentes tú, ¿no? Bueno, de verdad que era difícil porque uno llegaba a los estadios Caracas, Magallanes,
Maracay, uno llegaba a todos esos estadios y uno veía al fanático cómo apoyaba a su equipo. Y yo me daba de cuenta de nosotros llegar aquí a Caribe y todo el mundo iba a Magallanes y todo el mundo aplaudía a Magallanes. Venía a Caracas y todo el mundo aplaudía a Caracas. Yo a veces con muchas personas se lo decía, oye, pero si ustedes son de aquí, ¿por qué no apoyan el equipo? Que eso es una motivación hacia nosotros mismos. Porque la cosa mejor es cuando el fanático nos aplaude por el trabajo, nos aplaude por lo que estamos viviendo. Pero yo pienso que también fue Luis cuando inventó el Club Pieles Verdes. Ese muchacho ayudó mucho a esa fanaticada y hizo muchas cosas. Y yo de mi parte también colaboré mucho con el Club Pieles Verdes. Y yo pienso que entre ellos y mi persona ayudamos mucho para esa fanaticada a crecer como creció. Y ver los resultados de eso, Eliezer, además de lo que ha hecho Luis García en ese aspecto, también el hecho de los éxitos, ¿no? Lo que ha logrado construir la gerencia de Caribe en los últimos años, que bueno, sin duda, junto a Cardenales de Lara, son las franquicias más exitosas de los últimos 10, 15 años, quizás. Bueno, sí, yo pienso también que también ayuda mucho es el ánimo que la fanaticada está dando últimamente en el estadio. Como ahora tú ves que ya no existe eso de que cuando viene Magallanes hay 20,000 magallaneros y tres caribistas. No, ahorita la cosa está pareja o está superior aquí en Anzoátegui con Caribe ahora. Y yo pienso que como todo se empieza bien, tú vas a ver tu resultado con el trabajo que han hecho la gerencia del equipo Caribe. Y yo pienso que cuando tú han gerenciado bien últimamente, yo pienso que por eso han tenido los éxitos que han tenido durante estos últimos años. Vamos a comenzar con esa primera final de la 2003-2004. Arrancaron en Maracay esa serie y bueno, logran dividir honores en Maracay y después se van a Anzoátegui a continuar la serie. ¿Cómo recuerdas? Ocurre también el accidente de tránsito que afectó obviamente mucho a ambos equipos. Creo que afectó más a los Tigres que a Caribe, pero al final pues los Tigres logran reponerse de ese accidente y ganar aquella final en una serie que fue bastante pareja. Yo pienso que la final fue muy buena, de verdad, y como yo siempre le he dicho y se lo digo a todo el mundo, no hay que celebrar hasta que las cosas pasen. Nosotros tuvimos esa gran final, primera vez que estábamos en una final, y yo pienso que había mucha gente confiada. Y tú no puedes poner ningún enemigo menos que nadie. Y yo pienso que eso fue una de las cosas que pasó en esa final. Que nos vimos demasiado confiados y vino Tigre y después de nosotros tener, creo que eran 3-1 en la serie, ellos nos revoltearon la serie, nos la revoltearon. Porque nos veíamos ya confiados, ya no veíamos que estábamos campeón y eso. Y ese juego no, yo pienso que hay que celebrar cuando se agarra el lado 27. Esa es la hora de celebrar. Me permito corregir, la serie arrancó en Anzoátegui y después se mudó a Maracay. Dividieron honores en el Chico Carrasquel. Pero además, Eliezer, estamos hablando que Caribe tenía a Omar Infante, Luis Rodríguez, Magli Ordóñez, Luis González y estabas tú. Esos eran los 5 primeros bateadores de Caribe en aquella serie, ante además un equipo que tenía los Tigres de Aragua, a Andy Chávez, Juan Rivera, a Cabrera, a Michael Ryan, a Charallá de Ríos, a Tom Evans de refuerzo, a Alex Delgado, Luis Ordaz. ¿Cómo? Eran 2 tremendos line-ups, viendo en retrospectiva los nombres que estaban allí. Eran 2 tremendos line-ups. Bueno, en ese tiempo estaba con nosotros también, trajeron a Henry Blanco, Robert Pérez, estaba en esa final estaba en esa final con nosotros. Pero como te digo, va a ser que nosotros dividimos aquí en Puerto La Cruz, fuimos a Maracay, creo que ganamos 2 y la serie después ellos nos ganaron 1 allá y nos vinimos ¿cómo fue? Nos empatamos la serie con ellos aquí en Puerto La Cruz, nos ganaron ellos y volvimos a Maracay y allá nos ganaron. Ellos tenían un equipo bueno, tenían un equipo ofensivo bastante bueno, pero se veía la diferencia en el picheo que tenían ellos y el picheo que tenían nosotros. Hablando un poquito de tu carrera en Grandes Ligas, primero firmas con los Cardenales de San Luis,
después te cambian a los Cerveceros de Milwaukee, llegas a los Gigantes de San Francisco. Fue un periodo hasta llegar a las grandes ligas con el conjunto californiano. ¿Cómo recuerdas eso y cómo recuerdas que finalmente recibiste tu ascenso a las mayores? Bueno, es algo chistoso porque el año que subo a las grandes ligas empecé en AAA. Me bajan de AAA a AA, empecé muy mal en AAA, me estaba yendo malísimo. Me bajan a AA y seguí trabajando duro, y cuando recibí la llamada no lo podía creer, porque yo siempre, anteriormente, yo agarraba mi bolso, lo preparaba, me despedía de todo el mundo y le decía que nos vemos mañana, los espero allá en Grandes Ligas, muchachos. Pero el otro día me regresaba con mi bolso al estadio y todo el mundo se reía. ¿Y qué pasó? Me dejó el avión. Y cuando el día que de verdad fue la llamada, mi misma esposa nunca me lo creía. Ella se quedó normal, yo arreglé mis cosas y eso. Cuando ella vio que la cosa era en serio, fue cuando el momento que llegó el carro a buscarme para llevarme a la ciudad de Nueva York. ¿Y cómo recuerdas que te dieron la noticia de que finalmente habías sido ascendido, Eliezer? Bueno, en esos días, estando en AA, había un problema, un roce de pelotazo y eso contra el equipo de los Phillies de la AA, y fuimos a jugar contra ellos allá y me dieron un pelotazo a mí, se presentó la tángana, me suspendieron y eso, y cuando me llama el manager que me están buscando, yo dije, bueno, ahora lo que falta es que me manden para clase A, pero yo me estaba yendo bien, y me dice el manager que necesitaba hablar conmigo urgente, y yo me traslado al estadio. Ese día estaba conmigo Oscar Montero, me acompañó, y fue una de las personas que estaba al lado mío cuando me dieron la noticia. Y andaba Omar también, Omar sería 2 añitos, 3 añitos tenía Omar. Y cuando llegué allá, el manager me abrazó, Dave McKenna, me abrazó y me dijo, oye, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y le digo, bueno, dime la mala primero. Y me dice, ¿te recuerda la pelea? Y me dijo, sí, bueno, la pelea está multada, tienes que pagar $500. Y le digo, ¿cómo voy a pagar 500 si lo que gano son $2,000 al mes? Tengo que pagar casa, Me decía, bueno, no sé cómo vas a hacer, pero tienes que pagarlo. Y yo le digo, bueno, dime la buena hora para alegrarme la vida. Y fue cuando me dijo, oye, congratulations, te deseo todo lo mejor del mundo, siempre confío en ti. Él estuvo manejando aquí en Venezuela, Dave McKenna estuvo en esa final, y él fue la persona que me dio esa noticia. Y me dijo que de verdad que el trabajo que tuve, que no le va a la cabeza, que no me quería ver de regreso. Y le digo, no se preocupe, que ya por aquí no voy a regresar más. Y me dio la noticia, y lloramos, nos abrazamos y me fui. Llegué a mi casa, reparé la ropa, arreglé todo, y le dije a mi esposa que me han subido. Ella no creía, como ya yo anteriormente hacía lo mismo, y llegaba con los bolsos y eso, y nunca llegaba la hora de que el avión saliera. Entonces, pero cuando llegó la hora cero, cuando llegó ahí el carrillo a buscarme ahí fue que creyó y fue que se arregló rapidito. Y le digo, bueno, te quedaste. En el primer juego, da jonrón contra el Duque Hernández. Supongo que aquello fue hilarante para ti. Bueno, sí, porque tú sabes que ya yo anteriormente ya no tenía roce en los campos de entrenamiento, y le dije que el primer turno que yo le cogiera a él iba a dar un cuadrangular. Él me dijo que tú vas a hacer, tú eres un fresco a hacer. Y el siguiente turno le di el cuadrangular al Duque Hernández para poner a ganar el equipo en ese momento. ¿Cómo era llegar, Eliezer, a ese momento? Ya tú tenías experiencia en el béisbol, pero bueno, no habías llegado a Grandes Ligas. ¿Cómo era llegar y ver a Barry Bonds? No sé si es lo mismo que puede sentir un muchacho de 21 años o ya es algo quizás a lo que tú estás más habituado, porque al final tú jugaste con Miley Ordóñez y otras figuras aquí. Pero bueno, igual Barry Bonds era Barry Bonds, ver a jugar a Vizquel. Bueno, de verdad, yo soy una persona que siempre ha hecho muchas amistades, y cuando llegué allá yo decía, no lo podía creer, y llego al estadio esa noche y volteo hacia la izquierda allí y veo la line puesta, que estoy jugando, y esa noche cayó una lluvia que suspendieron el juego, y digo, Dios mío, que tú no me das la oportunidad de debutar. Y dije, bueno, si es así, que tú no quieres que yo debute, será. Ese día no jugamos. Me encontré con Omar Vizquel en los callejones, me encontré con Omar Vizquel, Barry Bonds y todas esas personas. Y bueno, el siguiente día cuando llegué al estadio no quería creerlo. Yo me recuerdo claro que yo en ese momento
cuando empezó el juego, cuando me nombraron, yo me veía como una hormiguita en el estadio de los Mets viejos. Y yo escuchaba a dos personas aplaudir, que era a mi esposa Patricia y a Omar Eliezer, cuando me dieron number 50 por San Francisco Giants, el láser Afonso. Yo escuché 2 aplausos solamente, más nada. Yo lo que decía, pues dentro de mí, yo voy a ganarme esos aplausos, yo tengo que ganarme esos aplausos. Y ya después de allí tuvimos 4 días, regresamos a San Francisco, y allá también me aplaudía. Yo escuchaba mis 2 aplausitos, más nada. Pero ya al pasar el tiempo, ya al mes, ya yo el mes dije, oye, pero ya me están aplaudiendo más personas. Pero ya el primer mes mío fue un mes bastante maravilloso, me fue muy bien. Arranqué, creo que fue el primer mes, di 7 cuadrangulares, pero después se me cayeron las alas. Me acabó la fuerza. No, y después, bueno, pienso que fue el día a día, el trabajo día a día, un poco el cansancio, no estaba acostumbrado a tanto juego y tenía que echar todos los días prácticamente. Pero bueno, la primera campaña mía fue bastante maravillosa. Iba a romper el récord del novato de tener más cuadrangulares con el equipo San Francisco ese año. Ya iba por 12 y me lo dijeron y me volví loco, quería un cuadrangular y nunca llegó ese otro cuadrangular. Eso era fly. ¿Qué se siente recibir ese primer cheque de Grandes Ligas? Te estoy comentando la cuestión cuando me multaron y todo eso, que yo decía, bueno, ¿cómo pago esta multa por la diferencia del dinero que uno ganaba en ligas menores? Cuando llegó el cheque, el primer cheque mío allá de Grandes Ligas, me puse nervioso, no lo quería abrir. ¿Entiendes? Yo no voy a abrir este cheque, estaba nervioso. Y le abrí una cosita, después le abrí la otra y veía para ver si lo veía bien. Yo, bueno, hasta que logré, bueno, abrirlo, pues, lo logré abrir y digo, oye, no puede ser. Si yo por allá, para yo ganarme esto, tenía que jugar 3 temporadas allá abajo para poder ganar, para llegar a esta cantidad. Y bueno, lo primero que hice, una de las anécdotas que hice fue ir al banco y los cambié toditos cash. Le dije, no, cámbiame los cash toditos. Y en el banco el cajero se rió y me dijo, oye, pero ¿por qué tú haces eso? Porque lo quiero cash, eso me lo gané yo. Y lo lancé arriba de la cama y me acosté arriba de todos esos billetes. Después tener que recoger todo ese billetero otra vez. ¿Qué significaba jugar con Barry Bonds? Mucha gente habla del mal carácter que tenía él, que Barry Bonds tuvo que protagonizar, que bueno, que ya todos lo sabemos. ¿Cómo era él como compañero que tú puedas recordar? Porque además, bueno, Luis me dijo que tú llegaste a hacer una buena amistad con él. Bueno, Barry Bonds era una persona que él, como él vivió lo que vivió con su padre, el racismo, pues. Él tenía como eso en la mente, pues. Él creció en el béisbol por su padre, su padrino, pero yo no sé qué yo le hice a él, que él me trataba a mí como que me conocía de años, y todo aquel que quería un autógrafo siempre le preguntaban a Omar Vizquel, como Omar Vizquel era uno de las figuras, el caballo del equipo, y Omar Vizquel me lo mandaba para el loque a mí. ¿Usted quiere un autógrafo? Vaya que Alfonso es que habla con ese hombre. Era una persona muy cerrada, él veía sus videos él solo. Siempre yo me le sentaba y empezaba a preguntarle situaciones de bateo, qué buscaba él, y me dio esa confianza, pues. Yo me le sentaba en la silla a él, iba a su loque, que nadie pasaba por esos loques, yo iba a sus loques y me daba muchos consejos. Como el señor Beto Perdomo, él estuvo en San Francisco y él estuvo presente cuando Omar Vizquel le dijo, si tú quieres un autógrafo de ese hombre, vaya y hable con Alfonso, que el Barribón le firma es a Alfonso solamente, además nadie le firma un autógrafo. Y era verdad, él es una persona que a nadie, para darle un autógrafo a alguien, no sé qué había que hacer, pero conmigo yo lo que le pedía, yo le decía, oye, pero ponme algo de tu cuenta en la cuenta mía, pero eso sí no lo logró hacer. ¿Cómo era de impresionante ver a Barry Bonds como jugador? Lo que él hacía, o sea, era impresionante, o sea, al punto que los pitchers llegaban a darle boleto intencional con bases llenas porque preferían que impulsara una a que impulsara 4. Bueno, es que era una persona, como yo le digo a mis hijos, hay que trabajar. Es una persona que sumamente trabajador. Nosotros íbamos de viaje para otras ciudades y yo era una persona que yo decía, voy a descansar. Y tú ibas al gimnasio a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y estaba Barry Bonds metido en un gimnasio.
Y yo pienso que era uno de los bateadores con más disciplina en el home plate. Porque yo tuve la dicha de protegerlo, tuve varios días protegiéndolo. Y yo decía, oye, pero si a mí me cantan ese picheo, ¿y por qué él no solo canta? Pero es una cosa impresionante, porque ese cuadrito estaba ahí y por ahí pasaba la mía igualito. Entonces, a mí era extra y a él no se lo cantaban. Y yo no decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues? Pero es algo impresionante. Es una persona muy trabajadora. Tuve la dicha de mandarme uno de los preparadores físicos de él. Me lo mandó aquí a Venezuela porque él decía que era un diamante bruto. El señor estuvo conmigo aquí prácticamente un mes preparándome y entrenándome. Y de verdad que hicimos muy bonita amistad. Cuando sales de San Francisco y creo que pasas a San Diego, ¿cómo fue salir de San Francisco para ti e irte a San Diego? Después estuviste en Seattle y en Colorado. Bueno, yo dije, bueno, hacer una nueva amistad. Y una de las personas que me recibió muy bien allá fue Adrián González. Me decía, oye, estás aquí, no te preocupes, aquí es igualito como San Francisco. Nueva amistad y más nada. Trabaja duro y seguí para adelante. Y después de ahí, de San Diego, fui a Seattle. Entonces allá fue Félix Hernández. Me recibió muy bien. Me dijo, bueno, pues aquí, paisano, vamos para encima a trabajar duro. Y en Colorado fue Cargó. Cargó me trató muy bien. Hicimos muy bonita amistad. Todos los whisky, primero con los niños, porque habían reglas, porque había muchos hijos de peloteros que iban al dogado y lo que hacían era hacer desastre. Pero gracias a Dios, mis hijos las veces que han estado en un estadio y en un dogado, siempre han estado, los que están pendientes de sus guantes, una pelota y de jugar, pues, béisbol. Y allá llegaban los niños, los hijos, los peloteros, y andaban mucho, era pendiente de correr, un desorden, no estaban pendientes como de jugar un béisbol. Y yo pienso que es una de las cosas que Omar se ganó a todos los whisky, porque hasta le pichaba a todos los whisky a él. ¿Cuál de todas las ciudades disfrutaste más, Eliezer? San Francisco, me gustó muchísimo, pero después cuando me mudé a San Diego, con el clima maravilloso. Porque la ciudad de San Francisco es una ciudad que es fría prácticamente todo el año. Allá hicimos una bonita amistad con Samari, una venezolana que de verdad que apoya muchísimo a los venezolanos. Hicimos muy bonita amistad y le doy gracias a ella que cada vez que yo salía de viaje, ella se hacía cargo de mi familia. Capaz esta pregunta es obvia para Omar y para Eliezer Jr., pero esa posibilidad de ver todos estos logros de su papá, ¿qué tanto impacto tiene en el hecho de decidir ser beisbolistas? Y si en algún momento pensaron no seguir ese paso, sino dedicarse a estudiar en la universidad, por ejemplo. Bueno, yo siempre quise jugar pelota desde pequeño. Así como mi papá decía que él cuando estaba pequeño, él quería estar en un terreno y ser como esas grandes figuras que él pudo ver en su época. Así mismo pensaba yo, desde pequeño lo veía a él y a muchas personas más y yo decía, lastimosamente quizás no vamos a poder tener la oportunidad de jugar con mi padre por la lesión que él tuvo par de años atrás en su pie, que quizás le impidió jugar algunos años más, que era uno de mis sueños jugar. Yo decía, si mi papá puede aguantar algunos años más, yo quisiera jugar con mi padre y con mi hermano, porque es algo muy bonito, sería poder jugar los tres juntos, así sea en el equipo o en equipo contrario. Y ahora que tengo la oportunidad y mi hermano también, que ahora los dos estamos siguiendo este camino, que espero que los dos tengamos mucho éxito y que podamos lograr mejores cosas que las que hizo mi padre y que él se sienta tan orgulloso como nosotros nos sentimos de las cosas que él logró y compartir y disfrutar de esta bonita carrera. Bueno, yo desde pequeño, o sea, mi primer juguete fue un guante de plástico. A los 3 días de nacido fue al estadio de béisbol. A los 3 días de nacido. Y o sea, desde chiquito siempre yo lo que quería era jugar. Mamá, píchame. Papá, píchame. No, yo no decía más nada más eso. Sí, porque no le gustaba cubrir, ¿no? No, batear. Mira, yo cuando tenía como 10 años, 12 años,
en Margarita, yo tenía un yeso puesto que me había esguinzado el pie derecho. Yo le decía, Eliezer, píchame. Yo me sentaba y me ponía a batear con Eliezer, sentado, con el pie lesionado. Imagínate tú, entonces, desde pequeño, o sea, quise jugar béisbol y, o sea, lo que quiero es hacer o sea, muchos dicen, no, tu papá, pero, o sea, a mí también me gustaría hacer mi nombre yo, Omar Alfonso, y que, o sea, que toda mi familia se sienta orgullosa, tanto él como mi mamá y toda mi familia se sienta orgullosa de mí también. La decisión de no firmar con Caribes, entiendo que Eliezer está con Leones y Omar con... No, yo no estoy con nadie todavía. Todavía. Con la mamá, él está con la mamá. Le voy a dar para la mamá. ¿Pero te gustaría firmar con Caribes, Omar, o...? Sí, o sea, sí me gustaría firmar con Caribe, porque ya que tengo a mi familia ahí, me gustaría que, o sea, en algún momento cuando ya, o sea, yo tenga, o sea, juego una liga más alta, ¿no? Ya pueda firmar con ellos y, o sea, que mi familia haya al estadio a verme, mi mamá, mi papá, mi abuelo, y, o sea, eso me haría feliz para que ellos me vayan jugando a mí. ¿Por qué no has decidido firmar todavía con ellos? O sea, yo no sé, pero yo siempre he tenido en la mente como que a mí no me gustaría como que firmar ahorita, ¿no? Y que yo vaya por el estadio y me dejen sentado, no, yo quisiera, o sea, ya cuando yo me haga aunque sea, vamos a decirlo así, como más caballo, ¿no? Ya de una vez, Ahorita él es un gatico. Sí. Entonces, sí, quisiera como que ya cuando tenga una liga más alta, ya firmar con ellos y jugar de una vez en Venezuela. Eliezer, en tu caso, decidiste firmar con Leones. ¿Cómo se da esa firma? Y bueno, ya entiendo que ya tu firma fue hace 4 años, o sea que no debes estar muy lejos de debutar con los Leones, ¿no? Sí, me recuerdo que llegué al acuerdo con ellos el mismo día que lo hice con los Tigres. En ese tiempo existía una especie de convenio entre el equipo de Detroit y los Leones. Estaba el señor Miguel Ángel García, que es scout aquí muy conocido en la organización. También trabajaba en ese tiempo con la organización de los Leones. Y me llamaba la atención los Leones, el Caracas Magallanes, obviamente. Siempre pensaba cuando estaba pequeño, pude disfrutar Caracas Magallanes, pero estando mi padre con el Magallanes. Y siempre decía que, o sea, podría ser como un sueño debutar en un Caracas Magallanes o jugar en un Caracas Magallanes, en Caracas o en Valencia, independientemente. Y también era el tema de la fanaticada, como lo dijo mi papá hace poco, que en ese momento quizás todavía no la afición de Caribes no era tan compenetrada con el equipo como es ahora. Y bueno, ahorita pienso más y me gustaría debutar con los Leones, pero también me gustaría jugar con Caribe. Sí. Pero el problema es que ellos son de Caracas y es el equipo que yo más cuadrangulares iba. Me hubiese gustado que echara un juego y yo bateara. Eso sí, esa conversación sí siempre la teníamos, que si llegábamos a jugar, él no iba a batear. Y yo creo que tú le preguntes a ellos, ¿quién ganó el derby de cuadrangular en diciembre? ¿Este diciembre? Sí. ¿Quién lo ganó? Eso fue un complot que hicieron ahí. Eso fue un complot, porque, o sea, nos eliminaron a Omar y a mí. Ellos buscaron un estadio, ¿verdad? Que es como un poco recortado para los zurdos, para su banda. Entonces, nosotros teníamos que sacar la banda contraria, pues. Entonces él vino y ganó, pues. Los dos son bateadores zurdos. Sí, él es ambidiestro y yo soy zurdo. Ok. Entonces, se me hace un poco difícil, a mí explicarle a él porque son bateadores zurdos. Entonces yo lo que tengo que lo voy corrigiendo poco a poco, buscando detalles para poderlo corregir. Eliezer, en 2007 fue un año especial para ti, ganas el MVP en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y recuerdo, ese fue mi primer año cubriendo béisbol. Recuerdo especialmente ese año porque en diciembre tuviste un mes excepcional. Llegaste a batear 10 honrones en un solo mes. Recuerdo que habías empezado algo flojo y después en diciembre te soltaste a batear. Pero
Es que yo siempre en mi carrera he sido un bateador de cuando, como que prendo los motores cuando llevaba 30 turnos. Ok. A partir del turno 30 era que yo prendía los motores. Recuerdo cuando estuve con el equipo Navegantes Magallanes, los primeros juegos, me dijo el pitching. Me llama, hablé con él, me dice qué me pasaba. Y él me dice, oye, yo he seguido toda tu trayectoria, me dice él. Y me dice, yo sé que tú eres un bateador de que el turno 30 tú vas a empezar a dar los batazos que vienen. Y disfruta tu juego, te veo presionado porque ya vengo a otro equipo que fue uno de Magallanes, la fanaticada, y me presioné yo mismo, que quería hacer más de la cuenta. Y él me habló muchísimo y gracias a Dios, bueno, fue verdad lo que él me dijo, que a partir del turno número 30 iban a empezar a salir los cuadrangulares. Y fue ese año que también creo que ese año con Navegantes Magallanes di 10 cuadrangulares en diciembre, en el 2012-13. Ahorita, siguiéndonos a quizás uno de los momentos más trascendentales de tu carrera, que fue la gran final de la 2010-2011, Caribes había estado buscando ese título muchísimo, habían tenido muy buenos equipos, pero se les había hecho esquivo. Y finalmente en la 2010-2011 traen a Julio Franco y logran ese ansiado título. ¿Cómo recuerdas esa final, Eliezer? Bueno, yo aquí anoté algunos datos. Ustedes empezaron la serie en el Chico Carrasquel y ganaron los 2 primeros partidos, después se fueron a Maracay y los Tigres igualaron la serie. De hecho, uno de esos partidos terminó 16-0. Bueno, fue una serie intensa también, ¿no? No, fue una serie bastante buena, fue una serie de verdad de bastante recuerdo. De verdad que, bueno, Julio Franco trabajó mucho en conjunto con nosotros mismos, los que están en el equipo de Caribe ese año. Fue una persona que por primera vez iba a ser manager en la pelota del Caribe. Y nosotros le hacíamos los comentarios, oye, Julio, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer esta. Y gracias a Dios nos ayudó muchísimo. Y yo pienso que fuimos claves todo ese año, porque como él como manager y nosotros como los peloteros, y le dábamos las opciones, mira, esta cuestión así, vamos a hacer esta cuestión allá, así, y las cosas dieron bastante bien. Ya el próximo año fue cuando él regresa, que vuelve, y ya, como digo yo, ya, ¿sabes? Ya dijo, ya quedé campeón, ya sé cómo es la liga y eso, y fue cuando él tuvo el fracaso el siguiente año con el equipo. Pero de verdad esa final fue maravillosa. Yo decía, no puede pasar lo mismo que pasó en el 2003, que nos confiamos, vamos a seguir jugando día a día, vamos a seguir jugando fuerte, porque ve lo que pasó en el 2003. En el 2003 estábamos arriba de los Tigres y nos descuidamos, nos confiamos y los Tigres nos sacó. Y yo pienso que fue también el enfoque que tuvimos durante esa temporada en el 2011. Siempre estábamos enfocados, nunca, ya como yo era uno de las piezas clave del equipo, hacíamos meeting prácticamente todos los días, que no vamos a estar celebrando hasta que sea la número 27. Yo pienso que eso es una de las cuestiones que nos dio ese éxito que nos dio ese año. Eliezer, 2 cosas en esa final. La primera, que era el rival que los había derrotado en 2003, entonces me imagino que de algún modo querían sacar esa espinita. Y la segunda, que en el 2003 los Tigres apenas estaban comenzando la dinastía, todavía de hecho no había comenzado como tal, y en 2010 ya era otro equipo, era un equipo que ya intimidaba. ¿Eso era así para ustedes? Bueno, como tú dices, ya venía una dinastía de ellos, traían creo que 7 campeonatos corridos, y yo se lo decía a los muchachos, oye, vamos a seguir jugando duro, ellos tienen buen equipo, nosotros también tenemos buen equipo, no vamos a disfrutar el día que ganemos el lado 27, que agarremos el lado 27 y que ya no veamos coronado. Vamos a seguir enfocados en lo que estamos buscando, en el objetivo que está buscando. Es un equipo que ya ha estado en varias finales. Nosotros prácticamente habíamos estado en la final del 2003, ya habían pasado ya prácticamente 8 años sin estar en otra final. No nos vamos a confiar, vamos a jugar duro, vamos a estar enfocados, vamos a tratar de dejar la calle por estos días, vamos a enfocarnos día a día, hay que descansar porque la serie era fuerte, porque teníamos que ir para Maracay, venir para acá, y era bastante fuerte. Y entonces, ¿cómo va a ser el éxito de nosotros? Vamos a descansar. Después que pasen estos 7 días de final, ahí baraten su calle, vayan para la calle, hagan todo lo que quieran. Yo pienso que eso fue una de las cosas claves, que todos nos pusimos unidos, y como yo digo que en la unión está la fuerza, yo pienso que eso fue el que Dios también metió su mano y nos ayudó a sacarnos esa espina que teníamos del 2003.
¿Cómo se sintieron cuando pudieron, con el equipo que tenían los Tigres en esos años, ganar los 2 primeros en casa? O sea, irse con esa frescura que en el peor de los casos iban a regresar a Puerto La Cruz a coronarse, como al final fue lo que sucedió. Bueno, Y después cuando los Tigres igualaron la serie nuevamente en Maracay, y uno de esos partidos fue 16-0. ¿Cómo se sintieron después de esa semejante derrota, no? bueno, es como te dije, nosotros le decíamos a los muchachos, oye, acuérdate que en el 2003 tenían un equipo totalmente diferente que tenemos ahora, pero hubo mucha confianza, se confiaron mucho, y ir a Maracay con 2 juegos encima de ellos, ya íbamos un poco más tranquilos, porque decía, oye, así ellos nos barran allá, ellos tienen que regresar para acá, para Puerto La Cruz. Yo le decía a los muchachos, vamos a tratar de buscar en Maracay que sea un jueguito, que nos traigan de allá en Maracay, entonces aquí en Puerto La Cruz nos fajamos con ellos, o nos empata o lo matamos. Y bueno, fue así, fuimos a Maracay, nos traemos el juego, ellos nos ganan aquí en Puerto La Cruz, y después fue el 7º juego cuando le damos la derrota. El 5º juego fue clave, porque ustedes tenían que levantarse esa derrota 16-0, y ustedes iban ganando 8-1, creo, o 8-0, y los Tigres se acercaron y dejaron de hecho la carrera del empate en la tercera base. ¿Recuerdas ese partido en particular? Porque ese quizás fue el juego clave de aquella serie. Bueno, sí, ese fue el juego que le hicimos nosotros a ellos, creo que 8 carreras, sí, le hicimos en el primer inning, en el segundo inning, y después vinieron los Tigres para atrás y bueno, y nos dieron una remolcada. ¿Qué pasó aquí? En una descuida que nos dimos nos hicieron 7. Yo dije, bueno, señores, se prendió esto. Y lo que hice fue de una vez ahí calladito, oye, ¿qué pasó? Vamos a levantar, vamos a luchar, no podemos dejar este juego salirnos de las manos, porque ahí contra un equipo así ya, acostumbrado a estar en finales, era difícil, porque ya yo sabía que si nos empataban esa serie en Maracay, para venir aquí, o se venían arriba de nosotros, de Maracay a Puerto La Cruz, iba a ser difícil para nosotros derrotarlos a ellos. Porque aunque tú no creas, eso se siente la presión, y es diferente cuando ya tú tienes que ser un juego arriba, que tienes otra oportunidad. Pero en ese momento yo le decía a los muchachos, no podemos darle esa oportunidad a los Tigres, porque es un equipo que está acostumbrado, está en esas gran finales, y nosotros desde el 2003 no estamos en una gran final, así que vamos a levantar la cabeza, vamos a sacar este juego como sea, y gracias a Dios lo logramos. ¿Cómo era enfrentar el cansancio? Porque además en aquella época la liga pues se veía obligada a jugar con un solo día de descanso, y de hecho recuerdo que para el último día ninguno de los dos tenía abridores de la rotación normal. Tuvieron que poner a Ciurcina y a José Álvarez, que creo que en ese momento todavía no pertenecía a la rotación de Caribes. ¿Cómo era enfrentar ese cansancio y el golpe mental para no perder el juego, no? Bueno, nosotros por lo menos en Maracay, cuando terminó el tercer encuentro que jugamos, que le ganamos, yo le dije una vez al equipo, vámonos para así que el día de mañana, que es un día libre, en que ya nos vamos a recuperar. Gracias a Dios las cosas salieron bien, nos vinimos, descansamos y tuvimos el éxito. Pero es una cuestión bastante difícil, el cansancio, y por eso a veces le digo al fanático, oye, ustedes nos critican a nosotros, pero usted piensa que nosotros llegamos a un estadio, el juego a las 7, llegamos a las 6, y eso no es así. Nosotros llegamos a un estadio de béisbol, llegamos prácticamente a las 1 de la tarde para jugar un juego a las 7 de la noche. Nosotros somos seres humanos. Entonces yo a veces me molestaba porque nos criticaban demasiado. Yo decía, oye, yo pienso que está bien, usted es un fanático, usted critica, usted sube su punto de vista del encuentro, pero de verdad usted tiene que saber que nosotros somos seres humanos, nosotros también nos cansamos. Y el agotamiento que nosotros llevamos, como dice uno, 62 juegos aquí en Venezuela, y venir de meterse en Estados Unidos prácticamente 140, 162 juegos, y venir aquí para jugar prácticamente 200 juegos en un año, es bastante difícil, porque nosotros somos seres humanos. Eliezer, ganan el título cuando Josh Kroger agarra esa pelota y ya consiguen el título. Tú como figura importante de Caribes, ¿qué sentiste en aquel momento, ¿no? De finalmente darle esa alegría. Bueno, sinceramente yo lloré, me dieron las lágrimas, y dije, bueno, Dios mío, gracias, lo logramos, 25 años para buscar este momento. Esperemos que aquí en adelante, para ver si la fanaticada ya entendió que tiene un equipo ganador,
Y yo pienso que eso fue una cosa clave para esta fanaticada que tiene el equipo Caribe Anzoátegui, esa gran final del 2011. Y lloré, yo dije, bueno, gracias Señor, te doy, oramos como siempre lo hacía el señor Julio Franco, dimos la oración que él siempre nos pedía todos los días que nosotros le hiciéramos antes de salir del juego. Y yo pienso que también Dios nos iluminó, pues nos dio esa fuerza para tener ese gran campeonato. Y después te toca salir de Caribes, que es el club de tu ciudad, con el club que te firmó, y te cambian a los Navegantes del Magallanes. ¿Cómo fue ese día para ti? Bueno, fue bastante difícil porque ese mismo año mi papá había fallecido. Y yo lo que decía era, bueno, estoy en Puerto La Cruz, trataré de ir a ver a mi papá en el cementerio y eso, y fue bastante difícil y mi papá pidiéndome, mi papá estaba conmigo fuera del país, y lo que me decía, mi hijo, este año vas a llegar a tu honrón número 100, me gustaría disfrutarlo contigo, no lo disfrutó. Y ese fue el dolor más grande, pues, perdí a mi padre ese año y después dejar el equipo Caribe Anzoátegui, ya después de tener prácticamente 15 temporadas con el equipo, irme a otra ciudad. Pero bueno, también le doy gracias a la gente de Carabobo, me trataron muy bien, no me puedo quejar de esa fanaticada, me recibió muy bien, hice el trabajo. Tuve los 2 campeonatos con el equipo Magallanes, que tenía 11 años que no ganaba un campeonato. Y como yo le decía, yo llegó el amuleto, yo soy el amuleto de aquí, gané los 2 títulos y le dije, ahora me voy y ahora no sé cuándo. De allí porque me he ido, más nunca. Cuando comenzamos me dijiste que tu papá era fanático del Magallanes. Ganar esos 2 títulos con los Navegantes de Magallanes, me imagino que el título de Caribe es el más especial por ser el equipo con el cual comenzaste y con el cual más jugaste, y es el equipo de tu ciudad. Pero bueno, también el significado que tiene esos 2 títulos con Magallanes, ¿no? Sí, bueno, porque como te dije, ese año fue el año del fallecimiento de mi padre y quedar campeón con el equipo que él prácticamente admiraba, que era los Navegantes de Magallanes. Eso lo sentí bastante, lo tomé muy profundo y dije, bueno, viejo, sería tú que me diste la dicha y la oportunidad de hacer todo lo que hice en esta temporada para darle ese triunfo a este equipo Magallanes, que ya tenía 11 años sin estar en una gran final y un campeonato. De hecho, esos años con Magallanes fueron claves. Creo que diste 15 honrones en una de esas temporadas. Fueron claves para llegar al liderato de honrones, ¿no? Esos 15 honrones, pues obviamente añadieron bastante a esa suma. Bueno, sí, creo que ese año fue que te dije que creo que el mes de diciembre también di 10 cuadrangulares. Y dije, oye, pero ¿por qué yo arranqué tan lento? Que yo dije, si en agosto yo daba en que sea 4 y en noviembre daba 4. Y no, entonces en diciembre doy 10. Y dije, oye, no pude dar en que sea 4 aquí, 4 allá, había sentido 18. Y dije, bueno, ¿por qué yo arranco tan lento, Dios mío? Pero bueno, de verdad que maravilloso, mano. Yo pienso que todo lo que me ha dado el béisbol, se lo agradezco, y de verdad a los hijos que tengo, como ellos viven también la pasión que yo viví, y agradecido con todo lo que el béisbol me dio hasta el momento. Tu salida del Magallanes, ¿cómo la recuerdas? Creo que también llegaste a tener algún problema con la gerencia, o no sé si estoy equivocado. No tuve ningún problema con la gerencia, no tuve ningún problema. Tuvimos varios inconvenientes, fue con el manager. Okay. Sí, y yo vine y hablé con la gerencia. Le dije, oye, de verdad, así como vine aquí, quiero regresar a Oriente. Si pueden cambiarme para un equipo que sea de Caracas para allá, no de Valencia para arriba. Me dijeron, bueno, vamos a ver con quién podemos hacer el cambio. Y fue cuando me voy a los Bravos de Margarita, porque ya habíamos tenido roces, el manager y mi persona, por cuestiones de juego, pues de trabajo. Yo le decía, oye, pero ¿qué más quieres tú que te hiciera? Te hice todo el trabajo de la ronda regular, voy a los playoffs, y entonces en los juegos del campeonato no me vas a meter. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Y ahí fue el que le dije a la gerencia que de verdad que ya no podía estar allí, que por favor que me cambiaran. ¿Cómo fue tu llegada a los Bravos de Margarita? ¿Qué significó para ti jugar en esa franquicia que bueno, que es la más nueva de la liga, ¿no? Bueno, bastante bien, excelente. Yo, como digo, yo en las partes que he ido, en los estadios que he ido y a los equipos con que he estado, de verdad no puedo hablar de nadie
me han recibido muy bien, la gerencia, la fanaticada. Y yo pienso cuando tú te ganas ese respeto y ese amor en el terreno de juego, yo pienso que es una de las cosas clave para esa fanaticada, quererte como pienso yo que me quisieron a mí. Pero excelente, también me recibieron muy bien el equipo de Bravo en Margarita. Lograste ganar títulos con Caribes que pudieron cortar la racha de tantos años sin ganar su primer título. Pudiste ayudar a Magallanes a vencer una racha de 11 años sin ganar un título, pero bueno, Caribes, los Bravos de Margarita no corrieron con la misma suerte, siguen buscando ese primer título en la liga. Te faltó quizás eso, ¿no? Como esa parte de quizás no darle esa alegría también para que los Bravos de Margarita terminen de consolidar su afición. Hermano, ve, yo pienso que cuando tú eres conformista en este negocio, en este trabajo del béisbol, no vas a tener éxito. Uno en el béisbol no puede ser conformista. Uno puede, así tú vayas hoy en la noche de 4-4, la siguiente noche que vayas al terreno de juego, trata de irte de 5-5. Yo pienso que es una de las cosas que el equipo de Bravo de Margarita no ha tenido ese gran título, porque pienso que hay muchas personas allí en la gerencia o mismos peloteros que se conforman, pues ganamos o perdemos, ya no da igual. Yo pienso que hay que cambiar esa mentalidad que está allí para poder que tengan el éxito que busca cualquier equipo. Cuando yo pienso que ellos cambian esa mentalidad, yo pienso que van a tener el éxito. Sí, sin embargo, con ellos lograste romper el récord de jonrones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya tú me dijiste que tú ya le habías contado a Robert Pérez, pero con Alex Cabrera, ¿cómo era la lucha, no? Bueno, era una lucha de tú a tú, pues sabes que Alex Cabrera es una persona bastante fuerte, pero él tuvo que entender que el hombre de más poder en Venezuela soy yo. Él tuvo que entenderlo. Él lo que tenía los brazotes y eso, pero él sabía que él tenía que respetarme. Porque yo como pescado, y él lo que come es hamburguesa en Caracas ahora que es cifrino. Y de verdad, bueno, no, yo hablaba mucho con Alex Cabrera, es paisano mío también, y le dije, oye, y me decía que o te pones para lo tuyo, te persigo. Yo, persígame, pero tú no me vas a agarrar. Date cuenta cuando el año pasado que nombro mi retiro, él dijo que iba a volver a jugar. Y yo, bueno, si tú juegas, como yo me retiré el día de los inocentes, yo me retiré, ¿verdad? Yo le dije, bueno, fue inocentemente que yo también me retiré. ¿Puedo regresar? ¿Cuándo fue el día que rompiste exactamente el récord? Y si puedes recrearlo, ¿cómo lo recuerdas? No, ese cuadrangular se lo di. No me recuerdo el lanzador, creo que fue el norteamericano. Anthony Leroux. Anthony Leroux fue. Ok. Me acuerdo que fue una curva, me la dejó un poco alta y logré conectar el batazo. Pero no, exactamente la fecha no recuerdo. Yo sé que fue en Valencia, un juego Bravo Magallanes. Eliezer, esta quizás es la pregunta más difícil que te voy a hacer. Fue un episodio que también atravesaste en las grandes ligas, que fue cuando te acusaron de haber consumido esteroides. Creo que fueron 2 suspensiones, pero la segunda la retractaron por el problema de Ryan Braun. ¿Cómo fue ese momento para ti? Eso, cuando recibí esa noticia, estaba yo con los Rockies de Colorado. Estaba prácticamente en conversación de un contrato multianual. Y prácticamente el contrato ahí me lo pararon. Estuve durante prácticamente 9 meses en juicio, porque ellos acusaron y yo puse la defensa, y es cuando van a que sale Brian Browns también, y buscan qué fue lo que salió, no sé qué fue lo que le inventaron a él, no sé. Y por mi parte, bueno, me dieron la noticia que gracias a Dios salí ileso, porque se dieron de cuenta que la fallida tuvo en el laboratorio. Pero en otra parte fue difícil cuando llegué aquí a Venezuela, cuando iba a los estadios, ver a la gente gritarme cosas, y yo como decía, Dios mío, tú sabes lo que yo hice y lo que no he hecho. Y lo que más me dolía era ver a mis hijos allí, y ellos se reían, me decían, papá, pero tú no te dices, porque me decían puyao, y ellos entendían que cuñado. Entonces yo le decía a ellos que se quedaran quietos, que no se pusieran a discutir con nadie. Hasta en la misma escuela yo hablaba con ellos, porque como decían sustancias prohibidas, la gente pensaba era que yo era drogadicto
o que me metí a alguna cuestión. Y no, entonces ellos le decían los niños que vieron la noticia, oye, que tu papá es un drogadito, que aquello. Entonces yo le decía, oye, no tomen las cosas mal, quédense tranquilos, eso está en un proceso. Aquí se va a saber la verdad verdadera, y gracias a Dios la verdad verdadera se supo. Gracias a Dios volví otra vez con los Rockies de Colorado, con todo solucionado, y después terminé prácticamente con los Dodgers de Los Ángeles. El siguiente año firmé el contrato con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo vivieron eso ustedes, Eliezer y Omar, que a propósito de lo que está contando su papá, el impacto que tiene eso en la vida de ustedes y en su colegio y tener que ver esas noticias, ¿no? Era difícil, más que todo a mí ya porque eso fue como en el 2011, por ahí, ya estábamos más grandes nosotros y ya nosotros entendíamos las cosas, como lo dijo mi papá, entonces como que la gente nos caía encima con el tema y era una situación difícil porque nadie quiere que otra persona venga a hablarte mal de tu padre o de tu madre o de un hermano, de un familiar, porque tú te vas a sentir mal. Pero nosotros sabemos qué tipo de persona es mi papá, una persona carismática, como él lo ha dicho, ha hecho muchas amistades, la gente siempre ha tratado de llevársela bien con la gente y nosotros sabíamos qué tipo de persona era él y que las cosas no eran como la gente decía. También me pasó que cuando firmé en mi primer año me hablaban mucho de ese tema y a mí no me gustaba eso. Entonces mucha gente me hablaba del tema, me decía que si yo estaba firmado era por mi padre o X cosa o lo que hizo mi padre y siempre tenía el miedo de que no tuviera ese freno de que me dijeran que yo estaba ahí por él o que iba a ser igual a él, como lo dijo Omar. Y es algo que él nos ha enseñado, que él quiere que nosotros seamos y hagamos mejores cosas de las que él pudo hacer, para que la gente también nos conozca como somos nosotros y no porque somos hijos del Matatán. ¿Cómo te imaginas el debut de tus hijos? Primero te lo pregunto a ti y después se lo pregunto a ellos en Grandes Ligas, ¿no? ¿Sueñas con eso? Me imagino, de ver a tus hijos llegar a ese nivel y mantenerse allá. Bueno, es que yo se lo digo a ellos, yo lo que hacen es reírse de mí. Yo les digo a ellos que ese es mi sueño, que tengo que ver ese debut de ellos. Yo agarrar un vasito de whisky, hacerle así. Pero es porque es por los nervios, no es porque le quiero sonar, güey. Es por los nervios, nervioso así. Coño, falló, coño la madre, falló. Hasta que no desejí, no deja de hacerle el vaso así. No, ese es algo que, ¿sabes? Es un orgullo que me siento, de verdad me siento orgulloso de ellos. Y se los digo, que trabajen duro, que no bajen la cabeza, que trabajen duro. Y de verdad que me siento orgulloso de mis hijos. No, como te dije, no le puedo pedir más a Dios, no le puedo pedir más a la pelota. ¿Qué más le puedo pedir? Dame 2 hijos peloteros, ya los tengo. Tengo una hija hembra. Tengo el segundo hijo mío, es Jordan Alfonso, que es actor de cine. ¿Y qué más le puedo pedir? Dios me dio todas las cosas, me las puso allí, las supe aprovechar y agradecido por los hijos que tengo y de verdad que me siento emocionado por ellos mismos. Pues no tengo palabras como decirle las cosas a ellos, porque yo hablo con ellos y ellos me vacilan y eso, pero ellos piensan que yo no les estoy hablando de corazón. En ligas menores, ¿qué tanta presión hay para ese momento, Eliezer Junior y Omar? De pensar quizás todos los días de quiero llegar a las grandes ligas, quiero lograrlo y bueno, ir viendo esa meta acercándose cada vez más. Eliezer Junior me imagino que está más cerca porque ya tiene 4 años en el sistema de ligas menores, pero bueno, ¿cómo viven ustedes eso, no? Y cómo se lo imaginan. Además, Eliezer Junior poder jugar con Miguel Cabrera, ¿no? Todavía tienes chance, tiene contrato hasta el 2023. Sí, creo que ese es uno de mis sueños, debutar aquí con la organización y que todavía Miguel esté jugando. He podido compartir con él acá en Sprint Training, pero todavía no hemos podido, no he tenido la oportunidad de jugar. Este año, lamentable, cuando sucedió lo de la pandemia, que tuvieron que suspender el Sprint Training.
Pero sí, día a día es difícil en ligas menores, pero la situación, los viajes, los juegos, hay que viajar a veces 6, 7 horas para ir a jugar al otro día en otra ciudad, otro estado. Y mi papá siempre trata de hablar mucho conmigo, darme consejos. Incluso el año pasado recuerdo yo que fue mi primera vez jugando de noche y con público y me sentí un poquito presionado. Y me imaginé cómo será cuando tenga la oportunidad, con el favor de Dios, de debutar en Grandes Ligas con un estadio lleno. Y yo pienso que sería especial ese momento porque así como nosotros, Omar y yo, pudimos disfrutar las cosas y los éxitos que hizo mi papá dentro del terreno de juego, debe ser muy especial tanto para mí como para él poder ahora vernos a nosotros lograr las cosas que nos proponemos. En tu caso llegaste a jugar con el hijo de Maglio, que también entiendo firmó con los Tigres de Detroit. No, Okay. no. El año que yo llegué acá ya él no estaba. Ok. Y en tu caso, Omar, ¿cómo lo vives? Mira, no tuve la oportunidad de jugar con mi primera liga. Este año va a ser mi primera liga. Pero de verdad que mucha gente piensa que el béisbol es fácil, no es fácil. Las ligas menores no son fáciles, pero le doy gracias a Dios por estar donde estoy en una organización. Y sí sueño con ese momento de llegar a Grandes Ligas y que mi padre esté viendo mi juego ahí. O sea, sería especial para mí yo estar ahí debutando y que él esté ahí viéndome. Sí, O pero sea, no van a poner los tickets para las gradas, oye, no me lo ponen ahí bajito. Ahí bajito. O sea, sueño con el momento de que, o sea, yo esté jugando AAA, AA, lo que sea, y me digan que voy a subir a Grandes Ligas y llamar para Venezuela a darle una noticia a mis padres. Pues. O sea, que no lo quiere ya. O sea que tú no me quieres allá entonces. No, darle la noticia de mí que mañana se viene y que voy a debutar a Grandes Ligas. El diablo. Yo digo que para mí sería especial cuando Omar tenga la oportunidad de debutar, que yo con el favor de ellos ya esté jugando y que el día que él haga su debut sea jugando en contra o quizás de aquí más adelante, uno nunca sabe, un cambio y estamos los dos en el mismo equipo y que pueda debutar y estemos los dos jugando. Creo que sería un momento muy, muy especial y muy bonito. ¿Y tú le vas a tirar reita? ¿Qué ¿Cómo vas a hacer eso? Pues tú eres receptor, ¿cómo vas a hacer Depende. Bueno, muchachos, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado. Creo que he disfrutado muchísimo esta posibilidad, ¿no? De estar aquí con ustedes, bueno, Eliezer, darme la oportunidad de entrevistar a tus hijos después de tantas veces que logré entrevistarte a ti y de seguir tu carrera y que bueno, que me hayas brindado esta posibilidad de hacer esta reunión familiar extensivo. El agradecimiento a tu esposa Patricia y a Luis García Rivas, que fue el enlace con ustedes, y de verdad que disfruté mucho la conversación y espero que ustedes también hayan pasado un rato agradable y bueno, espero que el próximo encuentro sea cuando ya ustedes estén en Grandes Ligas. Claro que sí, papá, agradecido. Tienes aquí un amigo, cuando te por Puerto La Cruz no te dé pena venir a visitarnos. Seguro. Aquí están las puertas de mi casa abiertas. Seguro. Ya tú sabes, ya hoy tienes un amigo aquí, mano, para lo que sea. Oye. Muchas gracias por esas palabras, Eliezer.